Con 34 seguimos haciendo País ADN con Victoria Paz, con José Roa y con Rodrigo de la Riva desde Lima. Hoy día he hecho todo lo que Aldo no me deja hacer. Me paso, converso en los comerciales, todas las cosas que me he estado porfiada hoy día. Pero no le cuenten, porfa. No le cuenten. Bueno, dejamos anunciado un tema. Estábamos conversando en el primer bloque sobre seguridad y sin duda que el tema económico, el tema inflacionario, los problemas económicos del costo de la vida también le pegan a la delincuencia y muchas veces están asociados, ¿no? En todos los sentidos, el aumento del comercio ambulante, lo que pasa alrededor del comercio ambulante, los empleos informales, etcétera. Pero ayer otra encuesta, hoy día estamos buenos para la encuesta, también nos dejó preocupados, una encuesta del Banco Central, que el 57% de los chilenos está endeudado y destina el 20% de sus sueldos a pagar deuda. Esto además se suma a otras cifras que han salido durante la semana del aumento de campamento. Tenemos además la cantidad de gente que está dejando de pagar medicamentos porque no le alcanza la plata, o que está reemplazando alimentos por medicamentos. Allá estamos en una precariedad máxima. Y desde esa perspectiva me gustaría conversar con ustedes, obviamente, cómo salimos de esta. ¿Qué se necesita de parte del Estado, de parte de las políticas públicas para poder paliar este problema que tenemos, que no es chileno, es mundial, digamos? Así es global el problema, pero evidentemente nos interesa qué es lo que sucede en nuestro ámbito local. Lo más relevante de esta encuesta, que creo que releva un hecho importante, que es que el consumo de los hogares en Chile representa el 61% del PIB. De ahí que es muy relevante cuál es el nivel de ingreso que tengan los hogares en Chile. Esta encuesta da como resultado que la mediana de ingreso, es decir, el punto donde se divide la población entre 50 y 50, la mediana de ingreso de hogares, es de 1.138.000 pesos, ¿no? Según esta encuesta, que fue hecha, y este es un punto importante, en 2021, donde teníamos menos inflación, ¿no? Llegamos a un 7%, hoy día estamos en un 12%, pero además considera todos los subsidios que el Estado entregó en periodo de pandemia, por tanto hubo más ingresos en los hogares, y es por eso que se releva aquí que hubo un incremento. Ahora, los grandes números esconden las diferencias, ¿no? Ese 1.138.000 pesos de ingreso en un hogar que promedio tiene 3,94 personas, es el tope máximo de ese 50%, por tanto tenemos que pensar hacia abajo, los percentiles, ¿no es cierto?, de menores ingresos, cómo está siendo la capacidad de consumo que tienen esas familias, si efectivamente alcanza para llegar a fin de mes, ¿no? Eso es como el principal punto. Hay otra encuesta que desarrolla el INE, que es súper bueno estar mirando estas encuestas cruzadas, ¿no? Que es la encuesta suplementaria de ingresos, que también es del 2021, que lo lleva a nivel de personas, donde habla de que la media mensual de las personas que están trabajando es de 681.000 pesos. Si suponemos que son en promedio 2 personas las que trabajan en el hogar, llegamos a ese mismo número, ¿no? Al número de la mediana que da el INE. Pero el ingreso mediano de los ocupados aquí ya a nivel de personas, solo los que están trabajando, baja a 457.000 pesos. Yo los invito a hacer la cuenta de cuánto significa el gasto cotidiano en alimentación, en vestuario, en educación, y multipliquémoslo por 30. Si es que 457.000 pesos para una persona que potencialmente puede vivir sola, ¿no? La gente que vive en familia, en hogares o comparte el presupuesto, le es más llevadero, pero hay gente que vive el mes con un ingreso de 457.000 pesos. Y eso quizás hoy día es un problema, sobre todo, y me remito a una tercera encuesta, que es la de presupuestos familiares, que se hizo el 2018 por INE, que hoy día, entiendo, se está actualizando, pero ya en el 2018, saquen la cuenta, el gasto promedio del hogar, la plata que sale del hogar mensualmente es de 1.121.000 pesos, versus esos 1.138.000 pesos, estamos neteados en el promedio, ¿no? Lo que ingresa se gasta todo, no queda nada, la capacidad de ahorro es muy baja, ¿no? Aun cuando hay algunos que declaran, que es un porcentaje en esta encuesta del Banco Central, como el 34% que declara que puede ahorrar. Y solo para cerrar, nosotros hacemos un seguimiento con una consulta directa en el pulso respecto a si los ingresos y gastos del hogar le alcanzan para cubrir los gastos del mes. Hoy día
dice, solo el 12% dice que le alcanza y le queda algo para ahorrar. El 12% de todos los hogares chilenos le alcanza y le queda algo para ahorrar. Un 46,6% le alcanza justo y efectivamente es un indicador que va a la baja. Ojo, hoy día un 38% dice que definitivamente no le alcanza. Por tanto, son buenos datos estos promedios y estas medianas de ingresos, pero hay que mirar las particularidades de la población. Hay población que requiere política social, sobre todo en lo que refiere a un aporte del Estado mediante el mecanismo de subsidio para poder llegar a fin de mes con todo lo que necesita para su hogar y sus integrantes. Me quería complementar la noticia que están comentando de la deuda, porque esta semana también salió otro estudio que habla del retail no bancario. El retail no quiero decir marcas, pero es como multitiendas que te prestan plata, no con un banco, sino que como con la tarjeta de la multitienda. Como con avances en efectivo, claro, sí. Ese tipo de cosas. Y lo que salía era que está en su mayor punto desde el 2016, en el fondo la deuda que tienen las personas con este tipo de préstamo del retail no bancario. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que la deuda en sí misma, la deuda en sí misma no es mala. Tener deuda no es malo en sí mismo. Tú puedes tener una deuda sostenible, que se llama, que en el fondo tú... Claro, no es malo mientras la puedas pagar, digamos, en el fondo. Uno, mientras la puedas pagar, mientras no represente, ojalá, nunca más del 30% de tus ingresos, la deuda general que tienes, ya sea por como hipotecario, deudas de consumo, lo que sea, pero que tengas una deuda sostenible. Entonces, la deuda en sí misma no es mala. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este tema del retail no bancario, que yo creo que eso es lo que más hace falta, tú puedes llegar a pagar tasas de 36% anual. O sea, en el fondo terminas pagando mucho más de lo que pediste. ¿Y por qué? Porque apunta a personas que tienen más riesgo en el fondo. Que el banco probablemente no le da un préstamo, entonces acuden a estos lugares. Bueno, ahí José sabe harto de ese tema, pero en el fondo las tasas son muy altas. Entonces ahí yo creo que es muy importante que las personas se informen. Hay deuda que es más cara que otra, básicamente. Si tú estás endeudado en tu tarjeta, si estás endeudado en tu línea de crédito, esa deuda probablemente es mucho más cara que si quizá pides un crédito que consolide todo y pagas eso. Porque si tú quedas debiendo la tarjeta de crédito, no pagas el mínimo, no pagas lo que tienes que pagar, esa tasa de interés es muy alta, te empieza a pegar muy duro. Entonces, yo creo que las personas necesitan, obviamente, hay un tema de recursos, lo que hablaba recién. Echarle mano a lo que puedo, claro. Claro, hablaba recién Rodrigo, que hay un tema de recursos, de desempleo, pero si ya estás, es muy importante que las personas se informen, porque hay deudas que son más caras que otras. Entonces tú primero tienes que sanear la deuda cara para tratar de salir, porque si no al final estás solo pagando intereses y terminas pagando muchos intereses y no saliendo de la deuda. Entonces yo creo que es importante ver dónde, porque por eso me llamó la atención lo del retail no bancario, que en el fondo la deuda, puedes tener una deuda que sea sostenible, lograste comprar, no sé, tu departamento a 20 años, esa deuda no es mala. Pero si estás endeudado en tarjetas hasta el cogote, esa deuda probablemente sí es mucho más mala. Sí, una buena regla, entre paréntesis, es si lo que estás comprando dura menos que las cuotas que vas a pagar, es una mala decisión. O sea, una casa dura más que 20, 30 años, entonces uno dice, pedimos crédito hipotecario. El refrigerador, la cocina, la lavadora, uno dice, ya eso dura más de un año, entonces lo puedo pagar en 12 cuotas. La mía tiene 21, les quiero decir, mi lavadora. Las antiguas. Y eso permite adelantar el consumo a través del tiempo, ¿cierto? No ahorro para tener la lavadora en un año más, la tengo hoy día y la voy pagando durante un año. Pero al revés, pues si voy a pagar en cuotas la comida, que dura un día, una semana, un mes, eso significa que estamos en problemas. Y de hecho la encuesta dice, un poquito más del 20% de la gente dice que tiene mucha deuda. O sea, sensación subjetiva, a propósito de me cuesta llegar a final de mes. Y 1 cada 5 familias chilenas es harto, ¿no? Entonces, claro, uno puede decir, no, en términos generales, es sano, pero 1 cada 5 familias yo encuentro que es mucho.
Entonces hay que preocuparse de esa 1 de cada 5 familias. Eso es lo que yo diría, que es la gente que está sobreendeudada, o sea, que tiene más deuda a la que puede pagar buenamente. Y respecto de ellos hay que tener políticas muy especiales. Y a propósito de lo que decía Victoria... Es que ahí me quería meter. Sí. ¿Qué tipo de políticas especiales para esas personas? Bueno, lo primero que yo diría es el crédito responsable, ¿cierto? Porque si tú le prestas plata a quien no la puede pagar, podríamos definirlo como un crédito irresponsable. Ya, pero tú ahí tendrías que sancionar a quien te presta plata de manera irresponsable. Por ejemplo, porque si no, tú privatizas la ganancia y socializas las pérdidas. Una persona que termina sobreendeudada termina en el sistema de protección social que financiamos todos los chilenos. Y mientras tanto, el privado, ¿qué es lo que hace? Privatiza esas ganancias. Alguien puede decir, bueno, pero si no le pagan el crédito, está bien. Pero hay algo de responsabilidad también en esa actuación. Y yo creo que es algo que hay que mirar. Deuda, pago mínimo. Yo diría pago mínimo, deuda vitalicia. Si no pagas el mínimo, por cierto que esa deuda no se va a sanear nunca. Si pagas el mínimo, es probable que no termines de pagar nunca. Las deudas más caras son las famosas líneas de crédito y crédito rotativo. O sea, mire, línea de crédito, crédito rotativo. Aunque no entienda de qué se trate, en general son los créditos más caros. Los créditos en cuotas tienden a ser créditos más baratos. Cuando uno paga esto con el pago mínimo, la verdad es que eso va a ser una deuda vitalicia, que es una mochila que no se acaba nunca, ¿cierto? Y por lo tanto uno podría también regular los pagos mínimos de manera que el pago mínimo tenga siempre un porcentaje mínimo de capital para que las deudas no sean vitalicias. Yo creo que hay un conjunto de cosas que se pueden hacer, pero yo diría lo principal es poner esta luz de alerta sobre esta 1 cada 5 familias que lo están pasando mal, ¿cierto? Está bien, hay que mirar los datos agregados sobre la buena salud de la economía, etcétera, etcétera, pero también hay que mirar los datos que están en los márgenes, 20%, bastante más que un margen, y preocuparse de ellos en particular porque es gente que lo está pasando mal. Victoria Paz. No, hay muy cortito, tú sabes que nos gusta poner el foco de género en estas conversaciones. Yo estaba mirando unos números hace poco y el tema financiero, el agobio por las deudas, en las mujeres era 46% que decía que le afectaba su salud mental versus 38% de los hombres. Entonces también hay un tema de género ahí que hay que ponerle atención. Y de lo que hay que hacer, yo efectivamente creo que hay varias cosas que también se están implementando, están sacando medidas, nuevamente la focalización, y hay cosas que yo creo que no hay que hacer y que están empezando a salir porque cuando pasan estas cosas, la economía se viene difícil, la deuda está alta, es como hay un momento de tormenta un poquito perfecta ahora, y empiezan a salir ideas creativas, entre comillas, que son muy malas. Y yo creo que eso es muy importante. Yo he leído tres últimamente muy malas. Una, sacarle el IVA a todo. Sacarle el IVA a todo no tiene sentido. Tú no puedes dejar... El IVA te permite recaudar. Entonces, si tú le sacas a todo, estás beneficiando a los que no lo necesitan tanto y a los que lo necesitan mucho. Y tú tienes que focalizarte en los que lo necesitan mucho. Entonces, idea creativa número 1, yo no coincido con esas ideas. Creo que es mucho más eficiente, creo que lo comentamos el otro día, devolver el IVA como un subsidio focalizado. Tú recaudas y después a las familias que más lo necesitan se lo devuelves. Es difícil de calcular, pero puedes hacer una estimación. En el fondo, mira, el IVA de la canasta básica es tanto, te lo devuelvo. Más que bajarle, no sé, el pan en comunas acomodadas. ¿Por qué? Hazlo, devuélveselo a las personas. Otra idea muy mala que escuché es fijación de precios, que eso yo creo que está demostrado en la historia económica, que la fijación de precios solo lleva a que haya menos cosas y que empiece a haber mercado negro. Entonces, idea 2, muy mala que escuché. Y idea 3, pésima que escuché, es un nuevo retiro, que es como decir, oye, estamos con la inflación hasta el cogote, tratando de bajarla con las tasas del Banco Central muy altas, porque es el remedio que tienes que meter para una enfermedad que se llama inflación, y tú quieres meter un nuevo retiro que además cada vez beneficia a menos personas. Entonces, esas 3 ideas son muy malas y las quería decir. Rodrigo, voy a ir contigo porque te quiero llevar al tema de la política pública, qué hacer, ¿no? Pero quiero poner un par de datos que es interesante, porque en esta encuesta del Banco Central que ayer Rosana Costa presentó, que es la directora, el 42% tiene deudas de consumo, el 19,4% son hipotecarias, el 12,5% representan a educación. Eso me llamó mucho la atención, o sea, aquí tenemos
padres endeudados para que sus hijos estudien. Me imagino que son más universitarias, no he visto el desglose, que escolares. Y un 4,3 tiene préstamos automotriz. Es el más bajo, pero también está dentro de las deudas más altas. Y ahí vuelvo a la pregunta, Rodrigo, ¿qué hace la política pública con esta cifra? Bien, la política pública utiliza estas encuestas, ¿no? Sobre todo la CACEN, por ejemplo, que es un excelente instrumento para determinar dónde está la población que requiere más ayuda, ¿no? Hablaba yo recién de la encuesta Presupuestos Familiares que desarrolla el INE, y de este gasto promedio del hogar de 1.121.000 pesos, promedio, ojo, no estamos diciendo aquí que todas las familias tienen ese ingreso, en el promedio 1.121.000 pesos, los 3 primeros gastos son en alimentación y bebidas no alcohólicas, el segundo es transporte y el tercero es vivienda y gastos en servicios básicos. Eso ya nos da una luz de hacia dónde debiera ir la política pública, en forma de subsidio monetario, ¿no es cierto? Puede haber un subsidio para el transporte, para ciertos grupos sociales, otro para cubrir los servicios básicos, ¿no? El de alimentación, que fue uno de los subsidios que se implementó primero en especies, que no funcionó muy bien porque no hubo muy buena distribución, la logística fue un gran problema. Después fue monetario, ¿no es cierto?, durante la pandemia, y fue más efectivo. De esa forma se fue a paliar esos 3 primeros gastos del hogar, ¿no? Y en particular en la vivienda hay otros ministerios dentro del Estado que se encargan de aquello, que tienen que ir a suplir, por ejemplo, hoy día el déficit de 640.000 viviendas que hay en el país. Veíamos también esta semana un reporte del incremento de los campamentos en Chile, donde hay cerca de 1.090 y tantos campamentos con 71.000 familias que viven en situaciones irregular, con un promedio de 3 personas por hogar, ¿no? Lo que recién comentaba Victoria de devolver el IVA a la familia es una pésima idea, porque el IVA es el principal ingreso justamente del Estado para diseñar la política pública y destinar los recursos a estos 3 ámbitos que son los prioritarios, los básicos para que una familia pueda, que es lo que esperamos, pueda llegar a fin de mes. Mira, es bien complejo este tema, me imagino, José, que va a costar poder abordarlo, porque se van mezclando factores, ¿no es cierto? Está bien compleja el costo de la vida. A eso además tenemos que agregar la otra cifra que salió hoy día en la mañana del desempleo, que está como en 300.000, pero además como estancado, porque no hay gente que está saliendo a buscar trabajo tampoco. Entonces está bien complejo. Para ir cerrando, ya nos queda 1 minuto, 2 minutos para que podamos cerrar con una idea un poco más esperanzadora de para dónde vamos, digo yo. Sí, a mí me gustó el encuentro de la Sofofa. Perdón, tengo que decir, Rodrigo, que José está como mirando al cielo. Perdón, yo estoy aquí a distancia, no diga José, perdona, como José, que mira adelante. al cielo con mi pregunta y dice, no sé qué hacer, no sé qué decir. Adelante, José. No, para nada, me acordé de la canción de Shakira que recomendó Aldo hace un par de programas. No fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la monotonía. Nos pusimos a hablar de las canciones de Shakira. Tú dices que eso es más esperanzador, pero con la canción Monotonía no estamos como medio. Sí. No, pero no, o sea, ahí por supuesto que hay esperanza. O sea, lo de ayer es verdad, fue un buen diálogo el que hubo ayer entre el presidente. Bueno, mejor que la CONAPYME, digámoslo. Bueno, y la Sofofa, y hay espacios de acuerdo. Yo creo que eso es siempre una buena noticia, que personas que tienen distintos roles aprendamos a trabajar juntos y a coproducir soluciones. No solo lo público, no solo lo público-privado tiene un espacio importante. Bien, hicimos País ADN junto a Victoria Paz. Muchas gracias, Victoria, porque además hoy día fue como un día ideal para poder abordar temas económicos. ¿Alguna cosa que quieras decir del Instagram? Porque siempre Victoria tiene algo que contarnos ahí, ¿o no? No, yo creo que las personas tienen que seguir mi Instagram, que es @podereconómico, porque damos muchos datos. Vamos a invitar a José ahí a contarnos, a hacer un live, porque yo creo que lo de las tasas, lo que hablábamos, es que las personas se informen, y de verdad lo digo, o sea, yo creo que hay mucha parte que uno mete la pata porque no sabe cuánto está pagando en un lugar, cuánto es la tasa de interés por atrasarse en el otro. Entonces hay mucho que es información, y tratar de ordenar está difícil, pero se puede afrontar lo difícil, por lo menos como teniendo un poquito más de información y haciéndolo más certero.
Bien, José Roa desde Fundación Chile 21 y Rodrigo de la Riva desde Lima hoy día. Muchas gracias, él es director de Activa Research. Gracias por haber estado en País ADN. Antes de terminar, vamos a escuchar al subsecretario Manuel Monsalve, que justamente está haciendo una pauta sobre temas de seguridad, que es lo que abordamos aquí en País ADN. Escuchemos. Sí, vamos a pasar a escuchar a esta hora al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que se refiere a la encuesta, al estudio que dio Paz Ciudadana en relación con la evolución del delito. Lo escuchamos. El año 2022 uno podría decir que en materia de cantidad no son muy diferentes a la cantidad de delitos de mayor connotación social que se cometían en el año 2019 previo a la pandemia. Pero la gente tiene más temor. No hay más victimización, pero sí hay más temor. Y la pregunta es ¿por qué hay más temor? Bueno, uno de los hechos que yo creo que justifica eso es que los delitos violentos están mucho más presentes. Hay más homicidios. Progresivamente, todos los años ha habido más homicidios que el año anterior. La presencia del uso de armas de fuego en la comisión de los delitos, tanto de los robos con violencia como en los homicidios, es mucho más fuerte. Si el año 2019... el 43% de los homicidios se cometían con armas de fuego, el año 2022 esa realidad cambió. Y el 60% o más del 60% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Por lo tanto, hay delitos mucho más violentos. Y los delitos violentos, sin duda, generan temor. Y por eso bien, está en este minuto el subsecretario Monsalve, está Paulina García, luego en las distintas ediciones de prensa y el programa El Ciudadano que viene a continuación vamos a tener más detalles. Está en una pauta junto a los alcaldes y estaba hablando justo lo que estábamos diciendo, la percepción, el miedo, el temor, pero más armas de fuego, y eso claramente, lo que decía Rodrigo un poco, el delito es más fuerte, la imagen es más compleja de ver y da miedo, obviamente.